Ok, entonces vamos a ver esta partecita de formas y funciones bilineales, ¿no? Entonces, ¿qué es una forma bilineal? Bueno, va a ser una función que va del producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo al campo, de manera que es lineal en sus dos entradas. O sea que si tenemos tres vectores en el espacio vectorial y dos constantes en el campo, la función phi aplicado a alfa veces el primer vector más el segundo vector con el segundo argumento de la función bilineal. El tercer vector va a ser alfa veces la función lineal aplicada de b con w más la función lineal aplicada de u con w. Y también va a ser lo mismo para la segunda entrada. ¿Sí? ¿Quieren que actualice la pantalla para que lo puedas ver? O sea, dejo de compartir y la vuelvo a compartir. Ok. Entonces, podemos generalizarlo y decir que si tengo un mapeo que va del producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo n veces y me lo manda al campo, de manera que sea lineal en sus n entradas, a eso le podemos llamar una forma n lineal o n forma. O si no tenemos específica la n, les podemos decir forma multilineal. ¿Vale? Entonces una función bilineal va a ser un mapeo que va del producto cruz de un espacio vectorial con otro espacio vectorial y me los manda a un tercer espacio vectorial y los tres son espacios vectoriales sobre el mismo campo, tal que para cada vector del espacio W, este mapeo eta W me manda vectores a la función bilineal eta sin el sub W de B con W. Y esta va a ser un mapeo lineal de B a U. Y de manera similar, el eta sub B me va a mandar Ws al eta sin sub algo del B con el W. ¿Vale? Ok. Entonces tengo una forma bilineal y tengo una función bilineal, ¿no? O sea que si mantengo la primera entrada del primer mapeo y dejo variar la segunda, obtengo un mapeo lineal y viceversa. Y esto lo puedo generar para una función multilineal, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que tenemos de diferencia entre las funciones y las formas es de que las formas van del espacio vectorial producto cruz consigo mismo al campo y las funciones van de productos cruz de espacios vectoriales no necesariamente el mismo a otro espacio vectorial, ¿no? Tampoco necesariamente el mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, tengo un teorema, ¿no? Si eta es una función bilineal que va del producto cruz de B con W a U, tengo tres vectores, B, B1, B2, en el espacio B, W, W1 y W2 en el W, se cumplen las siguientes propiedades, ¿no? Para cada escalar en el campo, la función eta de lambda B con W va a ser igual a la función eta de B con lambda W y que es lo mismo, saco el escalar. Va a ser aditiva en sus dos componentes, o sea, lo puedo separar en suma, tanto en el primer argumento como en el segundo. ¿Sí? La suma. Sí. Y bueno, ¿no?
un corolario es de que si tengo una función lineal y tengo que el espacio vectorial B y W son el mismo y el tercer espacio vectorial es el campo, una función lineal es una forma bilineal, ¿no? Más bien, una función bilineal es una forma bilineal. Entonces ahí hay otro error de dedo. Lo vuelvo a anotar. ¿Sí? Sí. Vale, ahora sí, vamos con la parte pesada. El producto tensorial y tensores. Ok. Entonces vamos a pensar en una forma bilineal, lambda, que da el producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo y que va al campo. Voy a pensar en dos vectores y dos covectores. Y defino esta forma bilineal lambda de B con U como un covector aplicado a B y un segundo covector aplicado a U menos el primer covector aplicado a U por el segundo covector aplicado a B. A esta lambda la voy a denotar como este producto cuña, ¿no? Dados los dos covectores. Entonces, en lugar de escribir a la lambda, le voy a poner el producto cuña de phi con psi aplicados a B, U, va a ser la definición que tengo arriba. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, creo que sí. Entonces, nada, estamos en definiciones, ¿no? Este producto cuña lo puedo generalizar a algo que se llama producto exterior. Pero eso ya les dije, eso lo veríamos en otra parte del curso si ustedes deciden que veamos cosas de álgebra moderna para poder definir el espacio de espinores y resolver como se debe la ecuación de Schrödinger relativista, ¿no? O sea, la ecuación de Dirac. Pero bueno, con esta definición del producto cuña nos basta por el momento. Entonces voy a decir que tengo dos espacios vectoriales sobre el mismo campo. Al par t, mu, donde t es un espacio vectorial sobre el mismo campo y mu es una función del producto cruz de los espacios vectoriales al espacio vectorial t, de manera que es un mapeo bilineal. Lo llamamos el producto tensorial de los dos espacios vectoriales. Si dada beta 1 la base del primer espacio vectorial y beta 2 la base del segundo espacio vectorial, se cumple que el mapeo bilineal del producto cruz de las bases, esto ya es un poco de abuso de notación, va a ser igual al mapeo bilineal de x1 y x2. De manera que x1 es un elemento de la primera base y x2 es un elemento de la segunda base. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos bien? No quiero pensar que se ponga enrolloso. ¿Sí? De manera que esta mapeo bilineal del producto cruz de bases sea una base del espacio vectorial, ¿no? A donde va. Y a este espacio vectorial a donde va, si cumple esto, que esta expresión de aquí es una base, lo podemos escribir como B1 cruz con circulito B2. Y ya les dije, ¿no? Es el producto tensorial de B1 con B2. Y a este mapeo, cuando ya tengo elementos individuales, lo puedo ver como el producto tensorial del primer elemento con el segundo, ¿no?
Sí, creo que sí. Y bueno, nada más les digo, ¿no? Esta definición la podemos extender a funciones multilineales. Sí, o solamente tendrían que poner el producto cruz de B1 con B2 con B3 hasta Bn y tendrían la función multilineal de x1, x2 hasta xn, donde x1 está en B1, bueno, en beta 1, x2 en beta 2, etcétera, ¿no? Y tendrían el producto cruz de B1 con B2, con B3, etcétera. ¿Sí? Siempre y cuando la respectiva expresión de aquí sea una base del espacio vectorial a donde manda la función bilineal. ¿Vale? Sí, Va. Entonces, este teorema no se los voy a pedir, pero si tenemos dos espacios vectoriales, el producto tensorial existe. Entonces, para que no nos asuste, ¿no? Y creo que la siguiente diapositiva es justo el diagrama de un producto tensorial. Tengo el producto cruz, bueno, la propiedad universal del producto tensorial, ¿no? El producto cruz de dos espacios vectoriales, tengo mi función lineal, me lo manda el producto tensorial, el producto cruz, el producto tensorial, y este me lo puedo mandar con una función lineal a un espacio vectorial, ¿no? O lo puedo hacer directo. ¿Sí? Lo importante aquí es de que este espacio, el producto tensorial de B con W, nos va a ser muy útil. Por eso lo estamos definiendo, ¿no? O sea, obviamente podríamos tener una función que me manda el producto cruz, ni siquiera que sea una función lineal, ¿no? O bilineal. Que me mande de B cruz W a un tercer espacio vectorial U y ya nada nos quedamos con esa función, sí. Pero si tenemos esta mu, esta función bilineal, que me manda el producto cruz de los espacios al producto tensorial de los espacios, nos va a facilitar la vida. ¿Vale? Aunque parezca que está muy complicado, ¿no? la función que va de el producto tensorial al, al vectorial, ¿esa es bilineal también? Sí. Ah, bueno. Bueno, no sé, no recuerdo si es bilineal, pero lineal en alguna de las entradas, seguro que sí. A ver, lo voy a checar y lo digo en el chat, ¿no? Sí, Para, para no dar información falsa. Este es 920, ok. Va. O sea, sí tendría que serlo, ¿no? A ojo, pero voy a verificarlo. O así un tensor. Esto es lo más pesado de esta diapositiva, de esta clase. A un tensor de rango n con covariante m contravariante va a ser un elemento del producto tensorial de un espacio vectorial I1 con el I2, etcétera, hasta el IM, con el espacio dual J1, el espacio dual J2 hasta el Jn. Y a este tensor le voy a poner los respectivos índices de los espacios vectoriales y duales, ¿no? Ya sabemos, si son vectoriales, los ponemos como superíndices, y si son de los duales, los ponemos como subíndices. ¿Sí? Esto es para ya ponerlo de manera general, ¿no? Tensor de rango n covariante. Por eso los que son covariantes, o sea, los del espacio dual, van desde el J1 hasta el Jn y m contravariante. Por eso los espacios vectoriales van del I1 hasta el IM. ¿Sí? sí. ¿Y por qué les puse unas Is y Js? Para no hacerlo engorroso respecto a que fuera B1, B2 hasta Bn y que el otro fuera 1, 2 hasta N, ¿no? Podría confundirse de que se tratan de exactamente el mismo, ¿no? Cuando no es necesariamente así.
Pero bueno, con los espacios vectoriales vi B y alfa, ¿no? Con alfa igual a 1 hasta m y los espacios vectoriales duales bj lambda, ¿no? Esto es la imagen de la forma multilineal que está aquí, ¿no? Que va del producto cruz de todo esto, de todos los espacios vectoriales y todos los espacios vectoriales duales, a justo el producto tensorial de todos los espacios vectoriales y todos los espacios vectoriales duales. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta forma multilineal? Bueno, para un vector en el alfaésimo espacio vectorial y un covector en el lambdaésimo espacio vectorial dual, esta forma multilineal me va a tomar estos vectores del vector 1 hasta el m. Por eso ven que les puse la i y la j para no confundirnos justo con esto. El vector 1 hasta el vector m, el covector 1 hasta el covector n, y me los va a mandar al producto tensorial, pero ahora de estos elementos, multiplicado por el producto tensorial de las bases individuales de cada espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Que estoy seguro que si lo ven puede hasta estresarlos, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? No se preocupen, o sea, esta es la parte como la parte formal de los tensores, ¿no? Realmente, bueno, les puse un ejemplo al final de esta clase para que vean que no es tan complicado, ¿no? ¿Puede volver a explicar la ecuación 13, por favor? La 13, ok. Este tensor, que es un elemento del producto tensorial de todo, es la imagen de esta forma multilineal. Entonces, la forma multilineal me está tomando argumentos del producto cruz de m espacios vectoriales y de n espacios vectoriales duales, ¿no? O sea, por eso el argumento de esta forma multilineal es esto de aquí. Y me los va a mandar justamente al producto tensorial. Lo único que estoy Ya. diciendo es de que para cada vector, por eso le puse B alfa, o sea, el alfaésimo espacio, un B alfa va a ser un vector del alfaésimo espacio vectorial. Y un covector lambda va a ser un covector del lambdaésimo espacio vectorial dual. ¿Sí? Por eso este es un vector del espacio vectorial B y 1. Este de los que están escritos, ¿no? Este va a ser un vector del espacio vectorial B y M. O sea, este de aquí, con el cursor. Este va a ser un covector del espacio vectorial dual B estrella J1. O sea, este de aquí. Y este covector va a ser un elemento del espacio vectorial dual Jn, ¿no? Este que está aquí. ¿Sí? Sí, sí, ya Aquí entendí. solamente estoy dando cómo es la regla de correspondencia, ¿no? O sea, este mapeo me toma esos elementos y me los manda a esto de aquí. Donde este producto tensorial lo definí con el producto cuña de esta diapositiva, ¿no? Ujú. Sí, ya lo puse aquí, ¿no? Sí, Sí, pues son bastante útiles los tensores, ¿no? O sea, lo que te estaba diciendo, ¿no? Esta forma multilineal va a ser esta cosa, que es el tensor, por el producto tensorial
de las distintas bases que hay, de los distintos espacios vectoriales y duales que dije. ¿Vale? O sea, ya tengo la base de este espacio vectorial, ¿no? Dado la forma multilineal. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues justamente, ¿no? Voy a poder dar cómo se transforman las componentes del tensor respecto a los cambios de base, ¿no? Que es justo lo que me interesa, ¿no? Por eso tengo este producto tensorial. ¿Y cómo es? Bueno, este tensor, que es el tensor I1, 1 y 2, el tensor I1, I2, bla, 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 IM, contravariante, J1, J2, bla, 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 JN covariante, y voy a tener todos estos cambios de base, ¿no? El cambio de base de JN a LN, el cambio de base de JN-1 a LN-1, y así, ¿no? ¿Sí? De este lado voy a tener los cambios de base covariantes, o sea, el espacio dual, y del otro lado voy a tener los cambios de base contravariantes, los del espacio vectorial. El chiste es que justo estas cosas, estos cambios de base, también van a ser tensores. Y les digo, esto se ve bastante engorroso, pero es la manera general de describirlos. Y por eso tengo un ejemplo en las siguientes diapositivas. Pero hasta aquí vamos bien, o más o menos, lo suficiente como para plantear dudas aprovechando su ayudantía, aunque no sea de la tarea. Ok. Ahora, aquí nada más les digo como notación, ¿no? A un tensor lo podemos decir de rango Mn, cuando es M contravariante y N covariante, como el ejemplo que hicimos aquí. O simplemente le podemos decir que es de grado M más N, ¿no? No decimos cuál es el grado contravariante ni el grado covariante, ¿no? Ahora sí, podemos tener un tensor de rango 1 covariante y 1 contravariante, que también le podemos decir tensor de rango 2, o sea, como esto que está aquí. O sea, el del siguiente ejemplo es 1,1, pero si no especificamos podríamos decirle que es de rango 2. ¿Sí? Esto lo podemos identificar con una matriz de n por n, así las matrices que ya conocemos. ¿Por qué? Porque justamente el producto tensorial de un vector con un covector, si se fijan lo tengo al revés de como lo tenía del producto interno. Tengo, bueno, un vector escrito con los índices repetidos, producto tensorial, un covector. Este que está aquí, bueno, el vector, habíamos dicho que es una eneada columna, ¿no? Y el covector, habíamos dicho que es una eneada fila. ¿Sí? Pero bueno, regresamos a esta parte de aquí. Estos que están aquí son escalares, ¿no? Entonces salen... Tengo funciones multilineales, ¿no? Entonces los escalares los saco. Y me quedo únicamente con el producto tensorial de las bases, ¿no? La base del espacio vectorial y la base del dual. Entonces, hasta aquí con este ejemplo está bien. Tengo el producto tensorial de un vector con un covector. Va a ser una eneada fila, digo, una eneada columna con una eneada fila. ¿Sí? Sí. Entonces, este producto tensorial de un vector con un covector lo puedo ver con como esta matriz, ¿sí? O sea, ya estoy
Los dibujé al vector como una columna y al covector como una fila. Y si sigo estrictamente la notación del producto tensorial, recupero mi regla de multiplicación de matrices. O sea, justo con los tensores ya reconstruimos las matrices como las conocemos, ¿no? Cuando dimos unas bases, vimos que a los vectores los podemos poner como eneadas. En la clase pasada de hoy mismo vimos que podíamos poner, bueno, a los covectores como eneadas columna, más bien, voy a volver a decirlo, ¿no? En la clase de las bases vimos que podíamos poner a los vectores como eneadas columna, ¿no? O como eneadas a secas. Luego, cuando vimos el producto interno, vimos que a los vectores los podemos poner como eneadas columna y a los covectores como eneadas fila. Y si hacemos el producto interno de estos, de dos vectores, el que estaba en la primera entrada del producto interno lo convertía en un covector. Entonces tenía una eneada fila por una eneada columna y el producto interno usual me daba esta primera parte de la multiplicación de matrices, ¿no? Porque les había recalcado desde el principio de las clases de hoy que las matrices las veíamos solo como reglitas de asignación, ¿no? Pero ahora que tenemos el producto tensorial de un vector con un covector, o sea, cambiábamos el orden de columna y fila, obtenemos lo que conocemos con una matriz, ¿no? Y es un tensor de rango 2, particularmente un tensor de rango 1 contravariante, 1 covariante. Y este tipo de tensores nos generan todas las matrices de n por n, todas las matrices cuadradas. ¿Vale? Y no necesariamente las cuadradas, ¿no? O sea, este ejemplo me tomé el dual, ¿no? Del mismo espacio vectorial. Podría tener el dual de otro y solamente tener, vamos a decirlo, matrices de dos dimensiones, ¿no? De n por m. ¿Sí? Y lo interesante de los tensores, desde el punto de vista matemático, es de que si ustedes lo quieren pensar así, es como si tuvieran la generalización de una matriz, ¿no? Si tienen un tensor de rango 2, pues tengo matrices de 2 dimensiones. Si tengo de rango 3, tengo matrices de 3 dimensiones. Si tengo tensores de rango 4, tengo matrices de 4 dimensiones, ¿no? Ya ni siquiera las podrían dibujar. Y particularmente, podrían tener tensores que son vectores, ¿no? Si tuvieran un tensor de rango de rango 1, 0, tenemos un vector, ¿no? De 0 a 1 tengo un covector. Pero si particularmente de esos su dimensión es 1, tengo constantes. ¿Sí? Entonces incluso podrían pensarlo así como de esa manera construyéndolo, ¿no? Tengo constantes, de constantes le subo la dimensión, me paso a vectores, las vectores les subo la dimensión, me paso a matrices, le sumo la dimensión, me paso a matrices tridimensionales, ¿no? Que ya son otro tipo de tensores, ¿no? ¿Sí? Sí, Es como el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico, los tensores son interesantes porque son, vamos a decirlo, como constantes de un sistema. Y, ¿cómo decirlo de esta manera, no? Un vector sigue siendo lo mismo sin importar de dónde lo veas, ¿no? Si ya tienes una base dada, no importa, o sea, imagínense que están en un espacio tridimensional y se cambian de perspectiva, a lo mejor ven su flechita, un vector usual, su flechita la ven pequeña, pero sigue estando en el mismo marco de referencia, ¿no? Las mismas coordenadas, su misma base,
y sigue siendo el mismo vector sin importar por dónde lo vea, ¿no? Sí. El centro de masas de un objeto, sin importar dónde lo veo, si tú lo ves que está cerca o lejos, va a seguir siendo el mismo según el mismo marco de referencia, ¿no? El tensor de inercia, justamente, es una cantidad fija de un sistema. Sí, va a cambiar cómo gira la cosa dependiendo de qué eje vamos a tomar, pero ya está caracterizada por un tensor. Entonces es una constante del sistema, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Y por eso en la física son tan importantes los tensores, ¿no? Y justo ahí está el chiste, ¿no? De que si han oído de que un tensor es algo que transforma como un tensor, ¿no? De hecho está aquí, ¿no? El chiste, ¿no? Esta parte de aquí, entre este salto de línea y esta, está el chiste, ¿no? Estoy teniendo un tensor y cómo tengo transformación de tensor a tensor, ¿no? Porque justo, o sea, ya con la analogía, ¿no? Porque si yo cambio de referencia, un tensor va a seguir siendo un tensor, ¿no? Y ahí está el chiste, ¿no? Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Tensor métrico, ¿no? Es un tensor de rango 2, o sea, puede ser de 2 contravariante, 0 covariante, 0 contravariante, 2 covariante, o 1 contravariante, 1 covariante. Y este tensor métrico va a ser aquello cuyo mapeo es la imagen que cumple esto, ¿no? El tensor métrico G de dos vectores va a ser mayor o igual a 0. El tensor métrico de U con B va a ser igual al tensor métrico de B con U. Y va a ser el producto interno de B con U. Y particularmente podemos tener un tensor métrico no degenerado. O sea que si el tensor métrico de B con U es igual a 0 y U es distinto al vector 0, entonces el otro elemento que no era el U tiene que ser el vector 0, ¿no? Y bueno, a la imagen del mapeo sí la vamos a denotar con sus respectivos índices. Y van a tener tres versiones, ¿no? GAB, GBA, si es de rango 0,2, GAB, GBA, si es de rango 2,0, y GA subíndice, B hiperíndice o GB subíndice, A hiperíndice o superíndice, si es de rango 1,1. ¿Vale? O sea, nosotros ya no nos vamos a meter tanto con el tensor métrico, pero seguro les puede servir en sus clases de regla. ¿Vale? O sea, nosotros nada más lo vamos a mencionar en esa parte de cuántica para, bueno, pues ya lo van a ver, ¿no? Lo vamos a utilizar más o menos como en regla cuando veamos justo lo de Dirac, si quieren. Pues es para poder dar una definición completa de lo que es el producto interno que usamos en mecánica cuántica. Pero bueno, ya les dije, ¿no? Como físicos nos interesa medir cosas, entonces este tensor métrico, dependiendo de lo que estamos nosotros usando, es como nuestra mejor herramienta si queremos hacer física cuantitativa, ¿no? Ya sea teórica o experimental. ¿Vale? Entonces, como el meme, ¿no? Guárdalo bien, Gohan, ¿no? Ahora sí, bueno, pequeña introducción de, todavía no vamos a ver espacios de Hilbert, pero viene aquí, ¿no? O no recuerdo si sí viene aquí. Para eso vamos a tener que tener un espacio métrico completo, lo que preguntabas, Pam. Entonces yo tengo un espacio métrico XTD que va a tener su función distancia, que va a estar de la distancia de XM, XN
donde son elementos del conjunto, tengo n y m en los enteros positivos, ¿no? Entonces, a esta sucesión de elementos del espacio métrico, o sea, x1, x2, x3, etc., voy a llamarle sucesión de Cauchy. Si para cada epsilon mayor a 0 existe un n en los enteros positivos, tal que esta n es mayor a cualesquiera. Aquí creo que ya me equivoqué. Aquí debería ser n y m. Este es otro error de dedo. Y cumple que la distancia entre estos dos puntos que yo me elegí va a ser menor a epsilon, menor estricto a epsilon. O sea, si esta sucesión de puntos cumple estas condiciones, decimos que es una sucesión de Cauchy. ¿Vale? Eso también se ve desde cálculo 1, ¿no? Bueno, con el respectivo nivel de cálculo 1, ¿no? Ya tenemos lo que es una sucesión de Cauchy, pero desde el punto de vista de espacios métricos. O sea, lo que ya sabemos, ¿no? Los términos de la sucesión se acercan cada vez más. Ni siquiera estamos todavía pidiendo convergencia, ¿no? Ahora, a un espacio métrico le decimos espacio métrico completo si toda sucesión de Cauchy de elementos de X va a tener un límite, ¿no? Y ese límite tiene que estar en el conjunto. ¿Sí? Sí. Vale. Pues en el caso de R, ese justo es el chiste, ¿no? O sea, en R tienes un campo que ya cumple las condiciones de grupo, de anillo, de tricotomía, y solamente le pides que sea un espacio métrico completo, ¿no? A los reales. Para que cosas raras como raíz de 2 y pi sí estén dentro del conjunto, ¿no? ¿Sí? Todo esto ya nos los pone de manera más general, ¿no? Ahora sí, lo que preguntabas hace rato, ¿no? Un espacio de Banach, a este le vamos a poner como B, va a ser un espacio normado, que va a ser un espacio métrico completo a partir de la métrica inducida por su norma. ¿Sí? Sí. Entonces ya quedó claro tu duda de hace rato, ¿Pam? Sí, justo ya. Gracias. Va que va. Regularmente a los espacios de Banach, algunos libros le suelen decir espacios de Pre-Hilbert. Y bueno, justo vamos a ver por qué. Entonces, ¿puedo continuar? Sí. Entonces, otra de las cosas que a mí cuando cursé esas clases no me gustaron, porque no las entendí al principio. Cubiertas y subcubiertas, ¿no? Tengo un espacio métrico. A una cubierta del conjunto X, bueno, voy a decir que es una colección de conjuntos U sub alfa con alfa en el conjunto de índices. Les vuelvo a recalcar, ¿no? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque el conjunto de índices no es necesariamente no es necesariamente finito, ¿no? Solo tiene que ser numerable. ¿Vale? Y bueno, es la colección de estos conjuntos tal que la unión de todos es justamente el conjunto X. O sea, la unión de los U alfas, de todos los U alfas, es igual a X. ¿Vale? Es una cubierta. ¿Sí? Sí. Y es cubierta abierta si los conjuntos U son abiertos para cada alfa en el conjunto de índices. A un espacio métrico le decimos compacto si para cada cubierta abierta, que ya le estoy poniendo CK,
existe un subconjunto finito del conjunto de índices tal que sigue siendo una cubierta del conjunto. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, no solamente eso, ¿no? Esto tiene que pasar para cada cubierta abierta. O sea, para cada cubierta abierta puedo encontrar un subconjunto de los índices de cada cubierta tal que sigan siendo cubierta, ¿no? ¿Vale? Sí. Y al subconjunto caracterizado por los índices JK le digo subcubierta. ¿Sí? ¿Sí está bien? O sea, podríamos refrasearlo, ¿no? Un conjunto, un espacio métrico es compacto si para cada cubierta abierta existe una subcubierta. ¿Sí? No sé si yo recuerdo mal, pero en lo de cubierta no pedíamos nada más que, pues, como que X estuviera contenido en la unión, o si se pedía la igualdad. Ah, pues es que tengo un espacio métrico, ¿no? Y estoy pensando justo en elementos que están en X, ¿no? O sea, técnicamente sí podrías poner en tu definición, dependiendo de dónde lo estás tomando, cosas que la unión contenga X, ¿no? Pero como me estoy tomando conjuntos que ya son de la colección de X, no me podría salir de ellos, ¿no? Es que no me queda muy claro entonces lo de compacto, o sea, como que se me hace, siento que es como lo mismo, no veo la diferencia. A ver, voy a pensar en algún ejemplo de compacto. No, es que justo tienes que irte a extremos, ¿no? El compacto. Mm. ¿Sabes qué? También voy a anotarlo para ponerlo en el chat y terminar con la clase de hoy. Pero sí lo tengo aquí. Porque sí, ¿no? O sea, parece, como dices, ¿no? Parece redundante, ¿eh? Entonces voy a tratar de encontrar ejemplos donde ya no lo parezca. Ay, disculpa, Edgar. Ahorita no se me ocurre alguno. O sea, donde sí necesite tener subcubiertas, ¿no? Que no baste que sean cubiertas. Bueno, voy a continuar, ¿no? Ya nos sacan 2 diapositivas. Un operador compacto, le voy a poner un A gorrito, va a ir de un espacio de Banach a otro. Y va a ser tal que cualquier subconjunto acotado del primer espacio de Banach resulta en un elemento con un conjunto con cerradura compacta en el segundo. Y bueno, estos operadores van a ser compactos y acotados. Ah, justo, pues ahí está el ejemplo, Edgar. El que sea compacto es el que nos va a asegurar que sean continuos. Es el que nos va a hacer que, bueno, ya son
espacios de Banach, ¿no? Entonces ya todas las sucesiones de Cauchy convergen, ¿no? Pero, ¿cómo aplico estos? Aún así puede haber malentendidos. No, voy a seguir buscando, voy a buscar otra vez un ejemplo, ¿no? Que creo que no es suficiente con ese. Compactos y acotados. Ya, justo, ¿no? Pues va a haber cosas que... Sí, va a ser como una analogía a lo mejor. Si no te convence, puedes decirme y puedo buscar otro ejemplo. Pero si lo pensamos otra vez como análogos de conjuntos de Borel, es como si tuviera intervalos que son cerrados al menos por un lado, ¿no? O sea, todos sus elementos van a estar ahí y no necesito unirlo con otros intervalos, ¿no? Entonces, el que sea una subcubierta, digamos, de un conjunto de Borel, me voy a tomar todos los que sí son intervalos sin que estén separados, ¿no? Porque podríamos tener un conjunto de Borel que tuviera un intervalo, unión, un solo punto, bueno, un conjunto que tiene un solo elemento, unión, otro intervalo y cosas así. Ese tipo de cosas me podrían generar una cubierta, digamos, de otro intervalo de los reales, ¿no? Pero el que existe una subcubierta significa que podría justo ponerme en cosas que no sean disjuntas, ¿sí? O me busco otro ejemplo, ¿no? Sin problema. No que te busques, también puedo buscar otro ejemplo. Bueno, hasta aquí estamos bien con lo que es un operador compacto. Vale. Y un operador hermítico, o sea, lo que nos interesa de los operadores compactos es de que justamente son acotados y continuos. ¿Por qué nos importan estos operadores? Porque pues, en la física nos importa justo que converjan las cosas, ¿no? Y a lo mejor no que sean absolutamente continuas, pero sí continuas al menos a pedazos, ¿no? Entonces, un operador hermítico o autoadjunto, ahora regresando ahora sí, de un espacio vectorial sobre un campo, sobre el campo de los complejos, que va a tener un producto interno, es un operador compacto que va del espacio vectorial a sí mismo, tal que dados dos elementos del espacio vectorial, este operador, que al final de cuentas va a ser una función, o si quieren verlo, no es necesariamente una función, no es una función que va del espacio al campo, ¿no? Entonces, me manda vectores a vectores, ¿no? Entonces, si tengo este operador que me manda el vector 2 a algún otro vector, como primer argumento del producto interno, y hago el producto interno con un vector B1, va a ser lo mismo este operador hermítico que si aplico el operador hermítico a la segunda entrada del producto interno. Si cumple esta propiedad, pues ya digo que es un operador hermítico. ¿Vale? Esto pues vamos a ver por qué nos sirve, ¿no? Bueno, A es un operador hermítico, beta la base del espacio vectorial, con I el conjunto de índices. Le podemos asociar al operador
un tensor de rango 1, 1, o sea, de la forma A y J, con el producto tensorial de EI con EJ. Claro, si la base que usamos es clara, ¿no? Podemos escribirlo solo como una matriz. ¿Sí están de acuerdo hasta esta parte? Que este operador hermítico, si tenemos clara la base, podemos escribirlo como una matriz, ¿no? Entonces, si el producto interno del espacio vectorial es el usual, el que están acostumbrados, el de toda la vida, el que un operador sea hermítico va a significar, sabemos que es un espacio vectorial sobre los complejos, que va a ser igual a su transpuesto conjugado. O sea, el A y J va a ser igual al A, J, I conjugado, que se suele escribir como A daga, ¿no? Recordemos que es un operador, por eso le ponemos gorrito. Entonces, bueno, este operador hermítico dado un espacio vectorial con producto interno usual de los complejos va a ser su complejo conjugado y por eso se les dice autoadjunto. Lo interesante de estos operadores es de que cuando ya nos metemos en cosas de teorema espectral, que lo vamos a ver en la primera clase del miércoles, es de que si tenemos operadores hermíticos, aseguramos que los eigenvalores van a ser reales. Entonces, en física nos interesan que los eigenvalores sean reales porque queremos que lo que midamos justamente esté en los reales. No sé si me doy a entender en esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo puedo asignar? Se puede interpretar, ¿no? O sea, sí se llega a hacer. Pero, en general, ¿cómo le daría sentido a una observable compleja, ¿no? Entonces, bueno, como lo que tenemos capacidad de medir directamente son cosas que le podemos asignar cantidades en los reales, nos interesan operadores que justamente, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, sus eigenvalores estén en los reales. ¿Sí? Sí. Va que va. Y pues es todo por hoy, chicos.